joven, un profeta ya con sus años de ser profeta. Ese profeta joven fue llamado para llevar un juicio al altar, para llevar palabra del altar. Dios lo llamó para que fuera y llevase palabra. Dios lo llamó para que fuese y hablase a un pueblo, a un rey. Pero en el camino, aparte de lo que Dios ya le había dicho, que tenía que ir a hablar, también le había dicho que no comiese, no bebiese y que no se fuera por el mismo camino. Sin embargo, había otro profeta, el cual sus hijos le contaron de que lo que había ido a hacer ese profeta. Un profeta de esa región. Entonces viene y lo va a perseguir, lo va a buscar. Los motivos de ese profeta aparentemente no son buenos. Porque él mintiéndole le dice, yo también soy profeta, y de que parte de un ángel bajó y le dijo de que tenía que comer con él. Pero ya había recibido palabra de Dios. Ya había sido instruido por Dios lo que tenía que hacer. Y se desvió completamente y regresó para ir a comer con ese profeta. Recibiendo una orden de parte de Dios, decide escuchar la voz de un hombre que solo le dijo, yo soy igual que tú, profeta. Es de guardarnos a quien escuchamos. Quien puede hacer que caigamos, quien puede hacer que nos desviemos, puede estar tan cerca de nosotros. Como lo estuvo cerca del rey. Estaba cerca. No le era una persona desconocida. No le era una persona que no sabía que quién era. Conocía, sabía, ya la había visto muchas veces. Y a este profeta se le acercó a alguien que tenían algo en común, que eran varones de Dios. Es triste ver que hoy en la actualidad se levantan también muchos que dicen ser varones de Dios en contra de otro varón de Dios. Y lo peor es de que si nosotros no tenemos el discernimiento para saber que si es varón de Dios, pero ya se apartó completamente, su forma de andar ya no es en el espíritu, su forma es más carnal que saber qué. Y nos va a hacer que seamos igual de carnales si lo estamos escuchando. Y podemos llegar a estar muertos a la orilla del camino. Venía de llevar palabra directa de Dios. Cuando él dio esa palabra, el rey se levantó en contra de él y lo señaló. Cuando lo señaló, su mano se secó. Y él oró y la mano de ese rey volvió a ser normal. Había visto poder de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que no nos sintamos de que porque hay poder de Dios, porque vemos maravillas de Dios o que Dios nos ha usado, estamos a una persona que nos hable y nos haga desviarnos del camino que Dios ya trazó en nuestra vida. Venía de hacer la obra de Dios. Y Dios le dio indicaciones directas de qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. No tenía que regresar por el mismo camino que había ido. Y no tenía que comer ni beber en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que él escuchó más la voz de ese profeta. Porque le dijo, yo soy profeta como tú. Un ángel me dijo. Había hablado algún ángel y aún así dice la escritura que si aún un ángel bajase del cielo y nos anunciara otro evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué escucharlo. Tenemos que discernir
lo que viene del Espíritu. Discernir de lo que parte de Dios ha sido dado. No podemos estar... Hay veces sucede en algunas congregaciones que donde hay mucha profecía, que un día le dicen una profecía, otro día le dicen otra profecía, y los hermanos ya están confundidos porque no saben cuál es cuál. Y les pasa a algunos que andan persiguiendo profecías, pero no persiguen la palabra de Dios, no escudriñan las escrituras, no oran en el lugar secreto, no meditan, no pasan tiempo con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después viene otro y les dice, un ángel me dijo. Mientras Dios ya le dijo algo, que solo que esperara, espera en mí. Pero yo no sé qué es esperar en mí. Pero viene otro y le dice, así dice el Señor, mañana recibirás tal cosa, y se va, ya no esperó en Jehová, ya no esperó en Dios. Un profeta joven. El otro profeta, ¿por qué habrá sido que lo que hizo? La Biblia no lo especifica. Lo único que fue quien el enemigo y Dios permitió que sucediera juicio de muerte. Un león llegó y lo mató, y el león se quedó con el asno junto a su cuerpo. El león se podía devorarlo a él, devorar al asno, al animal con el que él iba. A ambos se los podía devorar. Pero no, se quedó ahí, esperando que fueran por él, para que supieran de que cuando Dios habla, es de escucharlo. Cuando Dios da algo, se tiene que guardar. A quien fue enviado para recibir ese juicio, tanto el mensajero también se tiene que guardar. Si usted recibe un mensaje de parte de Dios, usted délo como es. Pero también haga lo que Dios ya le puso en su corazón. Haga lo que Dios ya habló a su vida. Porque es realmente de que tenemos que guardarnos para Dios. Porque fue tan breve el instante de venir de ver el poder de Dios, que cómo Dios había hablado a esa nación, cómo Dios había hablado a ese rey, y que ese rey se levante en su contra, y solo con el hecho de quererse levantar y levantar la mano, y la mano se le seque. Y en el momento esa mano fue secada. Pero como él seguía bajo la cobertura, él seguía escuchando para lo que fue mandado, él seguía haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, oró, la mano se recuperó al instante. El rey mismo lo invitó a comer a su palacio. El rey le dice, quédate y come. Dice en el libro, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no pudo enderezar. En el 6. Entonces respondió el rey, dijo, varón de Dios, te digo que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Varón de Dios, un rey
puesto por Dios, ungido por Dios. Eso nos pone un ejemplo claro de que quién somos nosotros para sentirnos de que no podemos llegar a un instante, a un momento, de que se acerque alguien y nos diga, regrésate a donde estabas, porque allá dice Dios que allá te quiere. O una mirada de estar a donde no debíamos de estar, haciendo lo que no debíamos de estar, para desviarnos y de que llegue un decreto de muerte, por haber que el nombre de Jehová sea blasfemado por culpa de nosotros. Realmente, cada cristiano tenemos que tener temor del testimonio que podemos darnos temor de guardar nuestro testimonio, de guardarnos para Dios. Porque puede ser de que Dios nos esté usando hoy, como pasó con este varón de Dios. Todo mundo lo reconoció como varón de Dios, pero estaba a una conversación. Hasta de eso nos tenemos que guardar. Cuando se acercan a decirnos algo que no teníamos que escuchar, algo que es íntimo de alguien, que es algo que no teníamos por qué saber. Escuché una vez que si alguien se acerca a nosotros y nos dice un chisme, es porque nos considera de que somos alguien propicio para contar un chisme. Entonces tenemos que guardarnos aún más. Y si nos hacen eso, entonces tenemos que meditar cómo es que nos observan. Porque ¿a quién le van a ir a contar algo que quieren que crezca? A alguien que sabe que va a contar eso. Y por eso nosotros, si tenemos esa debilidad, tenemos que guardarnos. Si nuestros oídos se estiran para escuchar lo que no teníamos que escuchar y sabemos que después nos va a estorbar y vamos a andar todo el tiempo ahí queriendo esparcir ese chisme como semilla. Ya caímos en las manos de ese profeta que le dijo, yo también soy como tú. Ya caímos. Y ya estamos caminando a ser devorados por un león, a ser muertos por un león. Dios nos puede estar usando hoy, el mismo día, pero si escuchamos a quien no teníamos que escuchar, si escuchamos lo que nos están hablando de parte de un ángel y no escuchamos lo que Dios ya nos dijo a nosotros, de parte de un ángel. Pero Dios ya había hablado. Dios ya le había dicho. Era un profeta. Conocía de Jehová. Dios le había confiado un trabajo tan grande que no se lo había confiado al profeta de esa región. Pero si no se lo había confiado es por eso, porque él estaba así puesto para lo malo. Estaba puesto para lo que no edificaba. Por eso es que fue llevado un profeta de otro lugar. Y por eso es que ese profeta lo fue a buscar al encuentro, a buscarlo para hacerlo caer. Él escuchó lo que él le dijo, de que Dios le había dicho que no comiese ni bebiese. Y le dice, un ángel me dijo que comieras y bebieras conmigo. Estamos a un momento de escuchar lo que no teníamos que escuchar, amados hermanos. O de estar en el lugar que no teníamos que estar. De estar viendo lo que no teníamos que ver. Para después hacer tanto por algo que no teníamos que ver. Recordemos que él es el rey. Planeó tanto después cómo encubrir su pecado. Y su pecado después vino a explotarle. Es una bomba de tiempo que le explotó después en la cara. Y llegó el juicio de parte de Dios. Y ha de haber sido doloroso
ese juicio. Pero para Dios era más. Porque la nación con la cual había guardado tanto Dios, por la nación que tanto había peleado, por la nación que la había sacado de esclavitud, por la nación por la cual había tenido esa relación tan entrañable con su amigo, que lo consideraba su amigo, que su corazón estaba conforme a Jehová. Estaba planeando la muerte de uno de sus que estaban abajo de su cargo para encubrir ese pecado. Y había sido blasfemado el nombre de Jehová por causa del rey, del que consideraba su amigo, del cual decía que se deleitaba en la presencia de Jehová. No cualquier persona. Eran personas que conocían a Jehová, personas que estaban dispuestos todo el momento para Dios. Y bastó un momento, amada iglesia. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón para Él, guardarnos para Él. Y no sentirnos que nosotros somos fuertes, no sentirnos que somos suficientes, no sentirnos de que todo, decía él, todas las puedo, decían antes. El que yo ya superé todo eso. Nosotros estamos en constante crecimiento. Necesitamos de Dios todos los días. Todos los días necesitamos de Él. Todos los días necesitamos seguir sus caminos. Porque estamos a un momento de que alguien nos invite al lugar a donde no teníamos que estar y nos pase un accidente, cualquier cosa, porque no estábamos a donde se suponía que debíamos estar. Y así, si un rey, si un profeta, bastó un momento para caer, un momento para que el profeta fuera dado muerto y el hijo del rey muriera. Ahora nosotros, amada iglesia, nosotros estamos aprendiendo a conocer de Dios. Y por eso tenemos que entender que le necesitamos cada momento. Y tenemos que pedirle que sea Él el que nos guíe. Que sea Él el que nos dé el discernimiento para escuchar su palabra, para meditar en su palabra, para no ser guiado por hombres, por falsos profetas que se levantan en cualquier red social, en cualquier lado. Escuchar todo, más retener lo bueno. Guardarnos para Dios. Porque si estamos caminando hacia León, es tiempo que volvamos a Jehová. Ya tenemos el arado, ya no podemos mirar atrás. Y si estábamos pensando mirar atrás, pues hoy es tiempo. Hoy es tiempo que reconozcamos de que lo necesitamos todo el tiempo en nuestra vida. Que sin Él no somos nada. Y de que si Él nos ha usado, tenemos que aún más guardar nuestro testimonio y guardarnos